Los días en el hogar se habían convertido en un ciclo monótono. La rutina se deslizó entre las horas como un río que arrastra hojas secas. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, a lo práctico. La distancia emocional era palpable y la soledad se instalaba en cada rincón de la casa. Valencia, con su vibrante cultura y sus coloridos mercados, parecía un mundo ajeno a mí. Las fiestas de las Fallas, con su bullicio y alegría, se sentían lejanas, como recuerdos de una vida que había dejado de ser mía. Era un día cualquiera cuando decidí ir al mercado central. El aire estaba impregnado de aromas a frutas frescas y especias exóticas. Me perdí entre los puestos, rodeada de colores que contrastaban con la grisura de mis pensamientos. Mientras recorría los pasillos, observé a parejas riendo y compartiendo momentos sencillos. Un hombre mayor ofrecía una naranja a su esposa, ella sonreía con complicidad. Esa imagen me hizo sentir un vacío profundo. De repente choqué accidentalmente con alguien. Al levantar la vista, me encontré con unos ojos oscuros que parecían brillar bajo la luz del mercado. Un instante suspendido en el tiempo donde el bullicio se desvaneció y solo existimos nosotros dos. Perdona, dije sintiendo como las palabras salían sin pensar. Él sonrió levemente y continuó su camino, pero algo había cambiado dentro de mí. Seguí caminando, pero la chispa de ese encuentro resonaba en mi mente como un eco persistente. No era solo una atracción física, era algo más profundo que despertaba en mí una curiosidad olvidada. Recordé cómo solía sentirme viva entre risas y charlas llenas de significado. En medio del mercado, rodeada de gente, me sentí más sola que nunca. Al regresar a casa esa tarde, el silencio me envolvió como una manta pesada. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo la televisión, no intercambiamos más que algunas palabras sobre lo que cenaríamos esa noche. Mientras preparaba la comida, mis pensamientos volvían al desconocido del mercado. ¿Quién era? ¿Por qué había dejado una impresión tan fuerte? La idea de romper con mi rutina me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Los días pasaron y aquella imagen seguía presente en mi mente como un faro que iluminaba mi oscuridad emocional. Comencé a observar más atentamente a las parejas en Valencia, jóvenes disfrutando del sol en las terrazas del barrio del Carmen o ancianos caminando tomados de la mano por el jardín del Turia. Cada escena parecía intensificar mi añoranza por algo que había perdido. Una mañana decidí volver al mercado con la esperanza de volver a encontrarlo. Caminé entre los puestos llenos de frutas brillantes y pescados frescos, pero no apareció. La decepción me invadió mientras compraba algunas verduras para la cena habitual, ensalada y pollo asado. Fue entonces cuando noté algo peculiar, él estaba allí nuevamente parado frente a un puesto de quesos artesanales. Esta vez no dudé ni un instante, me acerqué con cierta timidez pero decidida a romper el hielo. «Hola», dije mientras señalaba los quesos expuestos. «¿Has probado alguno?» Él giró su cabeza hacia mí y sonrió nuevamente, esa sonrisa desarmó cualquier nervio que pudiera haber sentido antes. «No he tenido oportunidad», respondió con voz suave. La conversación fluyó casi naturalmente entre nosotros mientras compartíamos recomendaciones sobre quesos locales y frutas frescas. La conexión era innegable, cada palabra parecía acercarnos más uno al otro mientras nos alejábamos poco a poco del ruido del mercado. Sin embargo, al mirar alrededor vi otras parejas disfrutar del momento juntos, eso trajo consigo una punzada de culpa y confusión sobre lo que realmente estaba buscando en aquel encuentro casual. «Es curioso cómo aquí todo parece tan vivo», dije tratando de desviar mis pensamientos oscuros hacia algo positivo. Él asintió mientras sus ojos brillaban con interés genuino. «Sí, es fácil perderse en esta ciudad si no tienes cuidado». Las palabras resonaban dentro mío como un recordatorio constante sobre lo lejos que estaba de sentirme viva realmente. Después de ese día en el mercado volví varias veces sin éxito para encontrarlo nuevamente, sin embargo, cada visita se convertía en un ejercicio doloroso donde recordaba lo que había perdido, conexión emocional genuina e intimidad sincera. Con cada paso por las calles empedradas de Valencia sentía como mis deseos reprimidos chocaban contra la realidad fría de mi hogar vacío, mi esposo sumido en sus rutinas diarias mientras yo anhelaba recuperar el calor humano perdido hace tiempo. Un día decidí darme una oportunidad más,
regresé al barrio del Carmen donde sabía que había una acogedora cafetería tradicional conocida por sus deliciosos pasteles y café aromático. Me senté junto a una ventana con vistas hacia la plaza llena de vida donde familias disfrutaban del sol vespertino. Mientras saboreaba mi café caliente noté una figura familiar acercarse desde lejos. Ahí estaba él nuevamente, como si el destino hubiera decidido unirnos otra vez bajo aquel cielo azul claro. ¿Te importa si me siento?, preguntó sin esperar respuesta mientras ocupaba el asiento frente al mío. No para nada, respondí casi sin poder contener una sonrisa nerviosa ante su presencia inesperada. Nuestras charlas fueron fluyendo como si nos conocíamos desde siempre. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas e intereses comunes, aunque siempre había esa sombra latente entre nosotros. Yo aún atada a mis compromisos maritales mientras él parecía representar todo lo opuesto a lo mundano que habitaba mi existencia diaria. A medida que avanzábamos en nuestra conversación surgieron momentos llenos de risas genuinas, pero también silencios incómodos donde ambos éramos conscientes del abismo emocional existente entre nuestras realidades personales. La tarde avanzó hasta llegar al crepúsculo cuando él tomó valor para acercarse aún más. Me gustaría verte otra vez. El corazón latía rápido ante aquella invitación inesperada. Sabía que debía tener cuidado, pero había algo irresistible en el que me llamaba profundamente hacia lo desconocido. Tal vez podríamos encontrarnos aquí otra vez, sugerí sintiendo como mis palabras eran solo un intento por mantenerme firme ante mis propios deseos contradictorios mientras luchaba contra esa atracción inexplicable hacia alguien ajeno a mi mundo cotidiano lleno de silencio emocional. Mientras nos despedíamos sentí como ese simple encuentro encendió algo dentro mío, una chispa olvidada esperando ser avivada, aunque también sabía muy bien los riesgos involucrados al cruzar esa línea invisible entre amistad e infidelidad emocional. El día siguiente la rutina se sentía aún más pesada. El aire en casa estaba impregnado de un silencio que parecía gritar por atención. Mientras preparaba el desayuno, la imagen del desconocido no me abandonaba. Su sonrisa, su forma de mirar, todo en él parecía prometer algo que mi vida actual no podía ofrecer. Esa conexión, aunque efímera, había dejado una huella profunda. Decidí que debía verlo nuevamente. La idea de encontrarme con él me llenaba de nervios y emoción a la vez. Así que tras una larga jornada de trabajo y un intercambio superficial con mi esposo, me dirigí a la cafetería en el barrio del Carmen. Cada paso hacia allí era un acto de rebeldía contra el vacío que habitaba en mi hogar. Al entrar al local, el aroma del café recién hecho me envolvió como un abrazo cálido. Busqué con la mirada y lo vi sentado en una mesa al fondo. Parecía tan concentrado en su libro que no notó mi llegada hasta que estuve casi frente a él. «Hola», le dije tratando de mantener un tono casual. «Hola», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Nos sentamos juntos y pronto las palabras comenzaron a fluir entre nosotros como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras pasiones y los pequeños placeres que nos traían alegría. Cada anécdota compartida era como un ladrillo que construía un puente entre nuestros mundos distantes. «¿Te gusta el arte?», preguntó mientras jugaba con su taza. «Me encanta», respondí entusiasmada. «Valencia tiene tantas galerías interesantes». El tiempo se desvaneció entre risas y confidencias, cada momento era un respiro nuevo en medio de mi existencia monótona. Pero también había una sombra acechando, la culpa por estar allí, por traicionar a alguien que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Mientras hablábamos sobre nuestras exposiciones favoritas, sus ojos brillaban con pasión y eso me atraía aún más. En un instante nuestras manos se encontraron sobre la mesa, ese roce fue suficiente para encender una llama que creía extinguida. No sé cómo sucedió, pero en medio de esa atmósfera cargada de electricidad emocional, nos besamos. Fue un beso suave pero intenso. El mundo exterior se desvaneció por completo mientras ese momento se convertía en nuestro refugio secreto. Cuando nos separamos, ambos quedamos aturdidos por lo sucedido. «Esto no debió pasar», murmuré sin saber cómo procesar lo ocurrido. «No puedo evitarlo», dijo él con sinceridad. «Hay algo entre nosotros». La confusión me invadió mientras intentaba encontrar palabras para expresar lo que sentía sin traicionar mis principios ni mi vida actual. La culpa comenzó a asomarse nuevamente como una sombra amenazante.
cada sonrisa compartida estaba ahora teñida de dudas. La conversación continuó, pero las palabras ya no tenían el mismo sabor fresco, ahora estaban cargadas de tensión y temor al futuro incierto que habíamos comenzado a construir sin quererlo. A medida que los minutos pasaban y el sol comenzaba a descender sobre Valencia, sabía que debía regresar a casa antes de que alguien notara mi ausencia prolongada. Nos despedimos con promesas vagas de volver a vernos pronto, sin embargo, cada uno sabía que esa promesa era tanto un deseo como una trampa emocional. El trayecto hacia casa fue tortuoso, mis pensamientos giraban alrededor del beso robado y del peso del secreto recién adquirido. Al llegar al hogar, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión, su mirada distante me recordó lo lejos que estábamos el uno del otro. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí, respondí casi automáticamente mientras trataba de ocultar mis emociones tras una máscara de normalidad. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del encuentro se repetían en mi mente como ecos persistentes. La culpa se mezclaba con la emoción y crecía dentro mío como un monstruo voraz esperando devorarme por completo si no encontraba una salida pronto. A medida que los días pasaban, las visitas al mercado central se volvieron más frecuentes solo para vislumbrarlo entre las multitudes o cruzar miradas furtivas. Cada vez era más evidente que esta conexión iba mucho más allá de una simple atracción momentánea. Era un refugio emocional al cual me aferraba desesperadamente mientras mi matrimonio seguía desmoronándose lentamente bajo el peso del silencio y la indiferencia. Un día decidí arriesgarme e invitarlo a pasear por el jardín del Turia. Necesitaba explorar esta conexión más allá de las 4 paredes del café donde todo había comenzado. La idea me llenaba tanto de emoción como de miedo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Pero la necesidad apremiante por sentir algo real superaba mis temores internos. Cuando finalmente llegamos al jardín, la belleza del lugar contrastaba con la confusión en mi corazón. Caminamos entre los árboles frondosos mientras conversábamos sobre trivialidades para disimular la tensión palpable entre nosotros. El sol brillaba suavemente y todo parecía perfecto hasta ese momento cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Ese contacto encendió algo profundo dentro mío, una mezcla explosiva entre deseo y culpa, mientras nos perdíamos en esa burbuja ajena al mundo exterior. Después del beso nos miramos fijamente durante unos segundos eternos antes de separarnos lentamente como si hubiésemos cometido un crimen inconfesable ante nuestros propios ojos. En ese instante comprendí lo arriesgado e insostenible que era este juego emocional. Cada encuentro solo profundizaba nuestra conexión pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. La pregunta persistente seguía atormentándome, ¿qué haría si esto llegara a salir a la luz? ¿Podría soportar las consecuencias? La realidad golpeó fuerte cuando recordé las promesas silenciosas hechas ante aquel altar años atrás, promesas ahora quebrantadas por este nuevo fuego ardiente dentro mío cuya existencia amenazaba con consumirlo todo si no encontraba claridad pronto. En medio de esta confusión creciente decidí tomar distancia por unos días para reflexionar sobre mis sentimientos reales y evaluar qué camino deseaba seguir. Seguir alimentando esta relación secreta o intentar rescatar lo poco que quedaba en mi matrimonio desgastado. Pero incluso alejarme parecía imposible cuando cada rincón recordaba esos momentos robados llenos de vida e intensidad emocional desconocida hasta entonces. El eco constante del beso resonando en mis pensamientos se convirtió en una melodía perturbadora, ¿que sería capaz de perder si decidiera continuar este juego peligroso? La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo inquietante. Mientras me vestía, las imágenes del día anterior danzaban en mi mente. La conexión que había sentido era innegable, pero también lo era la culpa que me ahogaba. ¿Cómo podía haber permitido que todo se complicara tanto? Decidí dar un paseo por el jardín del Turia, un lugar que siempre había sido mi refugio. Caminando entre los árboles y los senderos llenos de flores, el murmullo del agua en los estanques me proporcionaba una paz momentánea. Sin embargo, esa serenidad se interrumpía cada vez que recordaba nuestros labios se encontraron en ese instante robado. El eco de ese beso resonaba en mi interior como un canto de sirena. Mientras paseaba, me encontré con una pareja riendo y disfrutando del sol. La escena despertó en mí una sensación de añoranza por lo que había visto en otras parejas, risas compartidas y miradas cómplices.
Mi propio matrimonio parecía tan distante como un sueño perdido. En ese momento comprendí que el desconocido había encendido una chispa dentro de mí que creía extinguida. Sin embargo, el temor no tardó en asomarse a mi mente. La posibilidad de ser descubierta me mantenía alerta. Cada vez que recibía un mensaje o una llamada de mi esposo, sentía como la ansiedad crecía dentro de mí. ¿Qué pasaría si alguien nos viera juntos? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Después de unos días sin contacto con el desconocido, decidí enviarle un mensaje breve para ver cómo estaba. La respuesta llegó rápidamente: te extraño. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido y al mismo tiempo me llenaron de miedo por lo que significaban. Acordamos vernos esa tarde en una pequeña cafetería del barrio del Carmen, un lugar acogedor donde podíamos hablar sin ser molestados. La atmósfera estaba impregnada del aroma a café recién hecho y dulces horneados. Al entrar, lo vi sentado en una mesa al fondo, su mirada fija en la ventana mientras esperaba. Cuando nos encontramos cara a cara, la tensión era palpable. ¿Cómo has estado?, pregunté intentando sonar casual mientras tomaba asiento frente a él. Pensando mucho en ti, respondió con sinceridad, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. La conversación fluyó entre risas nerviosas y anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, cada palabra estaba cargada de significado oculto, era como si ambos supiéramos que estábamos cruzando límites peligrosos pero irresistibles. De repente mencionó a algunos amigos comunes que teníamos y eso encendió alarmas dentro de mí. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, cuestioné con voz temblorosa. Solo tenemos que ser cuidadosos, dijo él con confianza aparente. Pero su tono no lograba calmar mis temores, sabía que cualquier error podría costarnos caro. A medida que avanzaba la tarde, decidimos dar un paseo por el jardín del Turia nuevamente. Caminar entre los árboles me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo, era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja entre dos mundos irreconciliables. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo la sombra de un gran árbol, esta vez el beso fue más intenso y lleno de emociones reprimidas. Me sentí atrapada entre la euforia del momento y la realidad abrumadora a la que debía regresar al final del día. Mientras regresábamos a casa, mis pensamientos eran caóticos. Sabía que esta relación secreta no podía continuar indefinidamente, cada encuentro aumentaba el riesgo de ser descubierta y perder todo lo conocido, mi hogar, mi estabilidad emocional y hasta mi propia identidad. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el salón con expresión seria. Su mirada penetrante me hizo sentir incómoda, sabía que algo no estaba bien. ¿Podemos hablar?, preguntó con tono grave. El corazón se me detuvo por un instante mientras asentía lentamente. Nos sentamos uno frente al otro, su postura rígida contrastaba con la calidez habitual del hogar compartido durante tantos años. Últimamente he sentido que hay algo diferente entre nosotros, comenzó él sin rodeos. Te he notado distante. Un nudo se formó en mi garganta mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada sobre mis encuentros secretos. Solo he estado ocupada, trabajando mucho, logré murmurar finalmente. Él suspiró profundamente antes de continuar, no quiero perderte ni nuestra relación. Sus palabras resonaban como un eco doloroso dentro de mí, sabía cuánto significaban para él esas afirmaciones sinceras. A medida que hablábamos sobre nuestra relación desgastada, sentí como las viejas heridas volvían a abrirse pero también como surgían oportunidades para sanar o cambiar lo establecido desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a profundizar en nuestras emociones reprimidas y antiguas frustraciones, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje inesperado del desconocido: necesito verte. El impacto emocional fue inmediato. ¿Qué significaría eso para nosotros? Mientras miraba a mi esposo esperando respuesta sobre su relación conmigo, comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora, y cómo cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. La noche avanzaba lentamente mientras mis pensamientos luchaban por ordenarse ante este nuevo dilema. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles entre dos caminos muy diferentes. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave.
Me desperté con una mezcla de euforia y ansiedad. La noche anterior había sido un refugio, una burbuja de libertad en medio de la rutina que me asfixiaba. Pasamos la noche juntos, y aunque el recuerdo de sus caricias aún ardía en mi piel, la realidad se abría paso a través de mis pensamientos como un río desbordado. Mientras me preparaba para el día, los ecos de nuestra conversación resonaban en mi mente. Había hablado de sus sueños, de sus miedos y de cómo ambos nos habíamos encontrado en un momento donde todo parecía perdido. En su compañía, sentí que podía ser yo misma, sin las máscaras que llevaba puestas desde hacía años. Pero esa felicidad era efímera, como un espejismo en el desierto. Al llegar al mercado central, el bullicio habitual me envolvió. Los colores vibrantes de las frutas y verduras contrastaban con la palidez que sentía en mi interior. Intentaba concentrarme en las voces alegres a mi alrededor, pero una sombra oscura se cernía sobre mí, la posibilidad de ser descubierta. La mirada inquisitiva del amigo de mi esposo apareció en mi mente como un rayo que partía el cielo. ¿Qué pasaría si él me había visto salir con el desconocido? El simple pensamiento provocó un nudo en mi estómago. Mientras compraba algunas naranjas y tomates, no pude evitar mirar a mi alrededor con cautela. Cada rostro parecía familiar, cada mirada podía contener sospechas ocultas. La culpa se instaló en mí como una compañera no deseada, cada sonrisa que intercambiaba con los vendedores se tornaba artificial. No estaba allí solo para comprar alimentos, estaba construyendo una fachada que podría desmoronarse en cualquier momento. Al regresar a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Mi esposo aún no había llegado del trabajo, lo que me dio algo de tiempo para organizar mis pensamientos antes de enfrentar su inevitable pregunta sobre dónde había estado. Miré por la ventana mientras las sombras comenzaban a alargarse sobre las calles empedradas de Valencia. El aire fresco traía consigo el aroma del mar y el murmullo lejano de la vida citadina. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, sentí como mi corazón latía más rápido. Él entró con su traje arrugado y su expresión cansada, no parecía notar nada diferente en mí. Las conversaciones cotidianas comenzaron como siempre, ¿cómo estuvo tu día y qué has hecho? Sin embargo, detrás de esas palabras amables se escondían montañas de emociones no expresadas. Fue entonces cuando sonó el teléfono, era un mensaje inesperado del desconocido. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? En ese instante todo lo que había sentido por él resurgió con fuerza. La idea de dejar atrás todo por un par de días llenos de promesas era tentadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Quién es?, preguntó mi esposo mientras miraba hacia mi dirección con curiosidad. Solo una amiga, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras salían sin pensarlas bien. La mentira se asentó entre nosotros como una niebla densa, él no pareció sospechar nada más allá del tono despreocupado que intenté mantener. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi teléfono móvil. Cada vez que recibía una notificación, casi podía sentir cómo el sudor frío comenzaba a brotar por mi frente ante la posibilidad del descubrimiento. Esa noche decidí salir al jardín del Turia para despejar mis pensamientos antes de dormir. Caminé sola entre los árboles iluminados por faroles antiguos, cada paso resonaba como un eco en mi mente llena de dudas y anhelos contradictorios. Allí era donde habíamos compartido momentos tan intensos, donde nuestros labios se encontraron por primera vez bajo el cielo estrellado. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras recordaba esos instantes robados al tiempo, risas compartidas y promesas susurradas entre los murmullos del río cercano. Pero también venían a mí los recuerdos más oscuros, el peso del compromiso matrimonial que llevaba sobre mis hombros como una cadena invisible pero inquebrantable. A medida que avanzaba por los senderos serpenteantes del parque, vi a varias parejas disfrutando del momento juntos, tomados de la mano o compartiendo confidencias bajo la luz tenue del atardecer. Un sentimiento profundo me invadió, anhelaba esa conexión auténtica pero temía lo que podría perder si decidía seguir adelante con esta relación secreta. De regreso a casa, encontré a mi esposo viendo televisión en la sala, su atención estaba completamente absorbida por lo que sucedía en pantalla. Me senté junto a él sin saber qué decir ni cómo romper ese silencio denso que nos envolvía desde hacía tiempo. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista del televisor.
Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos detrás de una sonrisa vacía. La noche avanzó lentamente hasta caer en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas. Rostros conocidos mezclados con sombras desconocidas danzaban ante mis ojos cerrados mientras luchaba entre dos mundos muy distintos. El fin de semana llegó rápidamente y tomé una decisión impulsiva. Debía encontrarme con él nuevamente antes de enfrentar cualquier otra complicación emocional o social relacionada con mi vida actual. Quería experimentar esa chispa nuevamente, quería sentirme viva otra vez aunque fuera solo por unas horas más. El encuentro fue programado para un pequeño café escondido entre las callejuelas estrechas del barrio del Carmen, un lugar donde nadie podría reconocerme ni cuestionar mis elecciones momentáneas. Al llegar allí, el corazón latía desbocado ante la expectativa, sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero también comprendía cuán profundamente necesitaba esta conexión emocional tan ausente hasta ahora. Cuando entré al café acogedor, lo vi esperándome junto a una mesa pequeña cerca del ventanal adornado con flores frescas. Su sonrisa iluminó todo lo oscuro que había estado sintiendo últimamente y me hizo olvidar cualquier preocupación momentáneamente. Los minutos transcurrieron llenos de risas espontáneas mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas antes incluso conocernos mutuamente. Era como si hubiéramos creado nuestro propio universo alejado del juicio ajeno o las expectativas sociales impuestas por otros. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente después de largas horas conversando sin parar, comprendí cuán difícil sería volver atrás después de haber cruzado esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Y así fue como decidimos dar ese paso más allá, dejar atrás nuestras preocupaciones momentáneamente e irnos juntos hacia destinos inciertos donde solo existieran nuestras emociones puras sin ataduras ni compromisos previos. Pero justo antes de salir juntos hacia esa nueva aventura llena promesas e incertidumbres, sonó nuevamente el teléfono, esta vez era su nombre quien aparecía en pantalla. El sonido del teléfono interrumpió el aire cargado de promesas y anhelos. Miré la pantalla y por un instante el mundo se detuvo. Era su nombre, un recordatorio de la vida que había tratado de dejar atrás, aunque solo fuera por un momento. La realidad me golpeó con fuerza, como una ola inesperada que arrastra todo a su paso. «Podemos hablar», decía el mensaje. La simple frase contenía una carga emocional que me hizo dudar. ¿Qué podría decirle? La distancia entre nosotros había crecido tanto que cada palabra parecía un campo minado. El desconocido estaba justo a mi lado, su mirada reflejaba incertidumbre y deseo. Pero la llamada de mi esposo era un eco del pasado que no podía ignorar. ¿Vas a contestar?, preguntó el desconocido, su voz suave pero cargada de tensión. Su presencia era reconfortante, pero la culpa comenzaba a asomarse como una sombra oscura en mi mente. No lo sé, respondí, sintiendo el peso del dilema en mi pecho. La conexión que habíamos construido se sentía tan real, tan necesaria, pero no podía escapar de mis responsabilidades. Finalmente decidí contestar. «Hola», dije con un tono que trataba de ser neutral. Su voz al otro lado era firme pero también vulnerable. «Quería hablar sobre nosotros», continuó. Las palabras resonaban en mi mente como campanas lejanas. «He notado que hay algo diferente entre nosotros. Siento que estamos distantes». Esa afirmación me dejó sin aliento. ¿Acaso él también había sentido la frialdad? Sí, respondí lentamente intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que había estado guardando durante tanto tiempo. «Es complicado». La conversación se tornó en una danza delicada entre la verdad y las mentiras piadosas. Mientras hablábamos sobre nuestra relación vacía, el desconocido observaba desde el sofá con una mezcla de preocupación y frustración en su rostro. Cuando finalmente colgué me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde la rutina y la indiferencia reinaban y otro lleno de posibilidades e incertidumbres emocionantes. El desconocido rompió el silencio. «¿Qué te dijo?» «Que hemos estado distantes», murmuré, incapaz de ocultar mi confusión. «¿Y qué piensas hacer al respecto?» Su pregunta era directa y cortante. No sabía qué responder, las palabras se agolpaban en mi mente sin poder salir. Había algo más profundo en juego aquí, no solo se trataba de mí o de él, sino del futuro que se deslizaba entre mis dedos como arena fina.
A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Cada encuentro con el desconocido estaba teñido por la sombra de lo que estaba dejando atrás. Las conversaciones se volvieron más intensas, compartíamos nuestros miedos y deseos ocultos mientras los ecos del pasado seguían resonando en mis pensamientos. Un día, mientras caminábamos por el jardín del Turia bajo la luz dorada del atardecer, él reveló algo inesperado: tengo un secreto. Mis latidos se aceleraron mientras esperaba su confesión. No soy quien dices pensar, dijo con voz temblorosa. Sus palabras llenaron el espacio entre nosotros con una tensión palpable. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo como la inquietud comenzaba a apoderarse de mí. He estado lidiando con problemas personales, cosas que no he podido compartir, continuó él con sinceridad desgarradora. No quiero ser una carga para ti. La revelación me dejó sin aliento, la conexión que habíamos construido ahora parecía estar amenazada por sombras ocultas e historias no contadas. ¿Qué tipo de problemas podría tener alguien tan encantador? La duda comenzó a corroerme lentamente. La vida cotidiana seguía deslizándose como un río tranquilo mientras yo luchaba con esta nueva información. Mi esposo seguía insistiendo en hablar sobre nuestra relación y cada vez que lo hacía, sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor. Una mañana decidí enfrentar mis sentimientos directamente. Necesito saber más sobre ti, le dije al desconocido durante uno de nuestros encuentros furtivos en la cafetería del barrio del Carmen. Él asintió lentamente, pero su mirada se tornó sombría. Hay cosas sobre mí que podrían cambiarlo todo. Su tono grave me hizo sentir inquieta, sabía que había cruzado una línea peligrosa al abrir esa puerta. La tarde siguiente recibí otro mensaje de mi esposo: quiero hablar esta noche. Mi corazón latía desbocado ante la inminente confrontación. Cada vez más claro estaba para mí que no podría mantener esta doble vida por mucho tiempo. El encuentro fue tenso desde el principio, ambos sabíamos lo que estaba en juego pero evitábamos mencionarlo abiertamente hasta ese momento crucial donde las palabras finalmente encontraron su camino hacia afuera. Te he notado distante, comenzó él con cautela mientras nos sentábamos juntos en nuestra sala vacía como si estuviéramos frente a dos caminos divergentes sin saber cuál elegir. Yo también lo he sentido, respondí finalmente tras una pausa prolongada donde cada segundo parecía eterno. Ambos compartimos nuestras frustraciones sobre cómo habíamos llegado a este punto crítico en nuestra relación, y aunque éramos conscientes del abismo emocional entre nosotros, todavía había amor allí, o al menos eso creía yo hasta ese instante fugaz donde todo cambió nuevamente cuando volví a pensar en el desconocido y sus secretos oscuros. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestras vidas separadas llenas de silencios incómodos e insatisfacciones profundas hasta llegar a un punto culminante donde ambos nos preguntamos si realmente queríamos luchar por nuestro matrimonio o dejarlo ir, para siempre. Sin embargo, cuando finalmente tomé aire para pronunciar mis pensamientos más profundos sobre lo ocurrido, sonó nuevamente el teléfono interrumpiendo nuestras palabras. Esta vez era un mensaje del desconocido: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco ante esa súbita urgencia, sabía que cualquier decisión ahora podría cambiarlo todo para siempre. El mensaje del desconocido resonó en mi mente como un eco inquietante. Necesitamos hablar. Esa frase simple, cargada de implicaciones, me hizo cuestionar todo lo que había construido en los últimos meses. La conexión que había encontrado con él era intensa, pero ahora se sentía amenazada por la realidad de mi vida matrimonial. Mientras miraba por la ventana, vi cómo las luces de Valencia comenzaban a brillar al caer la noche. Las calles se llenaban de vida, y el murmullo de las conversaciones y risas se colaba por los rincones de mi hogar. Pero dentro de mí, todo estaba en silencio. La distancia que había sentido con mi esposo parecía más palpable que nunca. Era posible que él también hubiera percibido esta desconexión. De repente el sonido del timbre rompió mis pensamientos. Era él. Mi esposo entró con una expresión seria en su rostro, y una parte de mí se sintió culpable por la tensión que había creado entre nosotros. ¿Podemos hablar?, preguntó mientras cerraba la puerta tras de sí. Asentí lentamente sintiendo como el peso de las palabras se acumulaba entre nosotros. Nos dirigimos a la sala, donde el ambiente se tornó denso y cargado de emociones no expresadas. He notado que estamos distantes, comenzó él, su voz temblando ligeramente.
Las palabras resonaron en mí como un tambor lejano. ¿Era posible que él también estuviera sintiendo la misma soledad? Sí, logré responder con un hilo de voz. Es como si hubiéramos perdido algo. La conversación fluyó entre recuerdos y momentos compartidos, pero cada palabra parecía estar impregnada de un subtexto más profundo, el temor a lo desconocido y a lo que significaría enfrentar nuestros problemas juntos. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el desconocido. Su presencia era un refugio del frío emocional que sentía en casa. La noche avanzaba y el aire se tornaba pesado con las verdades no dichas. En medio del intercambio verbal, una chispa de esperanza surgió cuando él sugirió buscar ayuda profesional para nuestra relación. Un resquicio de luz iluminó mi interior, tal vez había una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Pero justo cuando comenzábamos a abrirnos el uno al otro, sonó nuevamente mi teléfono. Era un mensaje del desconocido: te espero esta noche. El corazón me dio un vuelco ante esa súbita urgencia, sabía que cualquier decisión ahora podría cambiarlo todo para siempre. ¿Quién es?, preguntó mi esposo al ver la expresión en mi rostro. El dilema creció dentro de mí como una tormenta inminente: quedarme y explorar esta nueva posibilidad con él o salir y enfrentar mis sentimientos hacia el otro. Es solo un amigo, respondí rápidamente, sintiendo como las palabras me quemaban al salir. La mentira quedó flotando entre nosotros como una sombra oscura. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba dudas. El dilema se intensificó cuando decidí asistir a una fiesta local esa misma noche. Era una celebración tradicional en Valencia y sabía que podría encontrarme allí con ambos, mi esposo y el desconocido. La idea me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. Al llegar a la fiesta, las luces brillantes y los aromas festivos me envolvieron en un abrazo cálido. Las risas resonaban a mi alrededor mientras intentaba encontrar sentido a mis emociones contradictorias. Cada rincón estaba lleno de parejas disfrutando del momento. Sus miradas cómplices me recordaron lo que anhelaba: conexión genuina. En medio del bullicio encontré a mi esposo conversando animadamente con amigos comunes. Su risa sonaba sincera y despreocupada. Me acerqué lentamente, sintiendo como una parte de mí deseaba ser parte de esa alegría compartida mientras otra parte clamaba por escapar hacia lo prohibido. A medida que avanzaba la noche, vi al desconocido al otro lado del salón. Su presencia era magnética e inconfundible entre la multitud festiva. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él sonriera y levantara su copa en señal de saludo. La tensión creció dentro de mí como un hilo tenso listo para romperse. Estaba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes. Decidí acercarme al desconocido bajo la excusa del bullicio festivo. No podía resistirme a esa atracción magnética que nos había unido desde el principio. No esperaba verte aquí, dije mientras tomaba asiento junto a él en una mesa apartada. Sabía que vendrías, respondió con confianza mientras sus ojos brillaban bajo las luces parpadeantes del lugar. Mi esposo está aquí también, murmuré, sintiendo como las palabras pesaban sobre mí como piedras en el agua. Él sonrió levemente, pero sus ojos mostraron comprensión profunda. Sabía lo complicado que era todo esto para mí. A veces hay que arriesgarse, dijo sin más preámbulos. Sus palabras resonaron dentro mío mientras observaba cómo mi esposo reía con amigos ajenos a mis conflictos internos. Ese contraste agudizó aún más mis sentimientos encontrados sobre lo correcto e incorrecto. En ese instante comprendí algo crucial: no podía seguir viviendo entre dos mundos sin consecuencias. Cada elección traería consigo repercusiones inevitables para todos los involucrados. La fiesta continuó fluyendo alrededor nuestro mientras yo luchaba por encontrar claridad en medio del caos emocional. Cada risa ajena se sentía como un recordatorio doloroso sobre lo perdido y lo anhelado. Finalmente decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre mis opciones antes de tomar decisiones apresuradas. Necesitaba entender qué quería realmente antes de seguir adelante con este juego peligroso entre deseos reprimidos e incertidumbres familiares. Pero justo cuando pensaba haber encontrado algo parecido a la claridad, noté cómo mi esposo me buscaba entre la multitud con una mirada preocupada en su rostro. Ese instante fue suficiente para hacerme sentir atrapada nuevamente entre dos caminos divergentes sin salida aparente.
Mientras tanto, el desconocido se acercó aún más hacia mí como si supiera exactamente cuán vulnerable me sentía ahora mismo. Nuestras miradas intercambiaron silenciosos mensajes cargados tanto de deseo como desesperación por entender qué significaría elegir uno u otro camino. Las luces seguían brillando intensamente alrededor nuestro mientras tomábamos decisiones cruciales. ¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? ¿O era mejor aferrarse al pasado aunque estuviera lleno de sombras? Las respuestas permanecieron ocultas tras capas complejas, pero sabía profundamente que pronto tendría que elegir. La noche anterior había sido una mezcla de emociones, un vaivén de deseo y miedo. Ahora, mientras caminaba por las calles de Valencia, el murmullo de la ciudad parecía más intenso que nunca. Las luces de las terrazas iluminaban las caras de las personas que reían y conversaban, ajenas a mi tormento interno. La idea de perder lo que conocía me llenaba de inquietud. Me detuve frente a una cafetería en el barrio del Carmen, un lugar que solía frecuentar con amigos. Recordé los momentos compartidos, las risas y las charlas largas sobre la vida. Sin embargo, desde que había comenzado esta relación secreta, me había distanciado de ellos. La culpa me pesaba como una losa. Miré hacia el interior y vi a un grupo de conocidos riendo juntos. Un nudo se formó en mi estómago. El desconocido había propuesto una escapada a un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos ser solo nosotros dos. La idea sonaba tentadora, pero también aterradora. ¿Era posible dejar atrás todo lo que había construido? ¿Podría realmente encontrar la felicidad lejos del hogar? La decisión no era simple, cada opción traía consigo un peso emocional que no podía ignorar. Mientras reflexionaba sobre esto, el sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo preguntando si podíamos hablar esa noche. La ansiedad se apoderó de mí al leerlo. ¿Qué quería discutir? Había sentido su preocupación por nuestra relación en los últimos meses, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. El desconocido me había hecho sentir viva nuevamente, pero cada encuentro venía acompañado de una sombra, el miedo a ser descubierta y la culpa por traicionar a quien había estado a mi lado tanto tiempo. No podía evitar preguntarme si él también estaba sintiendo lo mismo o si simplemente disfrutaba del momento sin pensar en las consecuencias. Decidí responder al mensaje de mi esposo con un simple sí. No sabía qué esperar de esa conversación, pero sabía que no podría evitarlo por más tiempo. Mientras tanto, el desconocido seguía enviándome mensajes llenos de entusiasmo sobre nuestra posible escapada. Sus palabras eran como un canto seductor que prometía libertad y aventura. Al llegar a casa esa noche, la tensión era palpable en el aire. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo con voz grave. El corazón me latía con fuerza mientras tomaba asiento frente a él. «¿Sobre qué?», pregunté tratando de mantener la calma. «Sobre nosotros», respondió mirando fijamente mis ojos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Las palabras fluyeron entre nosotros, recuerdos compartidos, momentos felices y también los silencios incómodos que habían comenzado a definir nuestra vida juntos. Cada frase pronunciada era como un eco del pasado resonando en mis oídos. «Me he dado cuenta de que hemos perdido algo importante», continuó él con sinceridad. «La conexión entre nosotros se ha desvanecido». Su confesión resonó dentro mío y me hizo cuestionar aún más mis decisiones recientes. Mientras hablaba sobre sus sentimientos, yo pensaba en el desconocido y lo que representaba para mí, una salida, una forma de escapar del vacío emocional en casa. «No sé cómo volver atrás», le respondí finalmente con voz temblorosa. «Podemos intentarlo», sugirió el esperanzado, pero yo sabía que era complicado. Esta relación secreta ya había cambiado todo entre nosotros. Los días siguientes fueron confusos, la escapada seguía presente en mi mente como una posibilidad tentadora mientras trataba de reconstruir la conexión con mi esposo. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejar todo atrás para seguir al desconocido hacia lo desconocido, sentía un tirón doloroso en mi pecho. Una tarde decidí salir al jardín del Turia para despejarme y reflexionar sobre lo sucedido. El aire fresco traía consigo el aroma a flores y tierra húmeda,
Ese lugar siempre había sido mi refugio personal donde podía encontrar paz entre los árboles y senderos serpenteantes. Mientras paseaba por allí, recordé momentos pasados, risas compartidas con amigos y paseos románticos bajo la luz tenue del atardecer junto a mi esposo. Pero ahora esos recuerdos parecían lejanos e inalcanzables, el presente estaba marcado por decisiones difíciles y emociones contradictorias. De repente sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje del desconocido preguntando cuándo podríamos vernos otra vez para discutir los detalles de nuestra escapada planeada. Su entusiasmo contrastaba fuertemente con mi confusión interna, sentí como el deseo chocaba contra mis responsabilidades familiares. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión pronto, no podía seguir viviendo entre dos mundos sin enfrentar las repercusiones inevitables de mis elecciones. Pero cada vez que pensaba en dar ese paso hacia adelante con él o quedarme atada al pasado conocido pero insatisfactorio, sentía un torbellino emocional dentro mío. Finalmente decidí contestar al mensaje, hablemos mañana. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí, no sabía si estaba tomando la decisión correcta o si simplemente estaba posponiendo lo inevitable. Esa noche fue larga y llena de insomnio mientras repasaba todas las posibilidades en mi mente, ¿y si tomara esa escapada? ¿Y si decidiera quedarme? Ambas opciones parecían igualmente aterradoras pero irresistibles al mismo tiempo. Al final del día siguiente me encontré frente al espejo preparándome para salir nuevamente hacia el jardín del Turia. Necesitaba claridad antes del encuentro tan esperado con el desconocido. Pero cuando abrí la puerta para salir me encontré cara a cara con alguien inesperado. Uno de nuestros amigos comunes entró justo cuando salía. El rostro de nuestro amigo común se iluminó con sorpresa al verme en la puerta. Su mirada se movió entre mí y el pasillo, como si intentara descifrar qué hacía yo ahí a esa hora. La tensión en el aire era palpable, un instante que parecía eterno. ¿Te vas a algún lado?, preguntó, su tono inocente contrastando con la inquietud que me invadía. No, solo, salía a dar un paseo, respondí, tratando de mantener la calma. Las palabras parecían fluir de mi boca sin poder detenerlas. Es un buen momento para salir. El jardín del Turia está hermoso por la tarde, continuó, sin sospechar nada de lo que realmente estaba sucediendo. Asentí sin poder evitar que una parte de mí desease huir en ese momento. Sí, lo es, murmuré. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en el encuentro que había planeado con el desconocido. La idea de ser vista me llenaba de nervios, la conexión que había encontrado en esos momentos robados era demasiado valiosa para dejarla escapar. ¿Te gustaría que te acompañara?, propuso él, interrumpiendo mis pensamientos. La oferta sonaba tentadora, pero también peligrosa. No, gracias. Prefiero estar sola hoy, dije rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a brotar en mi frente. Su expresión cambió ligeramente, había notado algo en mi voz. Está bien, cuídate, dijo antes de marcharse por el pasillo. El alivio y la culpa se mezclaron en mi interior mientras cerraba la puerta tras él. Con cada segundo que pasaba, mi corazón latía más rápido por la anticipación del encuentro que estaba a punto de tener. Finalmente salí y caminé hacia el jardín del Turia, sintiendo como los aromas del lugar me envolvían como un abrazo cálido y familiar. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras me adentraba en ese refugio verde donde todo parecía posible. Al llegar al lugar acordado, vi al desconocido esperándome con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era como si todo lo demás desapareciera cuando estaba con él, las preocupaciones se desvanecían y solo existíamos nosotros dos. Te he echado de menos, dijo mientras me acercaba. Yo también, respondí sin pensarlo demasiado. Era cierto, el encuentro era un respiro fresco en medio del aire viciado de mi vida cotidiana. Nos sentamos juntos sobre un banco del parque y comenzamos a hablar sobre nuestras semanas. Las palabras fluían como si nunca hubiéramos estado separados. Pero esa tarde había algo diferente en el aire, una tensión palpable que prometía más. Mientras compartíamos risas y anécdotas cotidianas, sentí que los muros emocionales comenzaban a desmoronarse entre nosotros. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre el banco, entrelazándose suavemente como si estuvieran destinadas a estar juntas. La conexión creció hasta convertirse en algo casi tangible,
No pude evitarlo cuando me acerqué más a él y nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un instante fugaz pero electrizante que dejó una chispa encendida entre nosotros. Sin embargo, al separarnos sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? Había cruzado una línea que jamás pensé cruzarías. Cada beso era un recordatorio del mundo real al cual pertenecía pero al cual ya no me sentía conectada. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que llegó el momento inevitable. Tenía que decidir qué hacer después de este encuentro tan intenso. Mientras hablábamos sobre planes futuros, su mirada se tornó seria. «Tengo algo importante que decirte», comenzó con cautela. Su tono hizo eco en mi mente como una alarma silenciosa. «¿De qué se trata?», pregunté mientras el corazón comenzaba a latir con fuerza nuevamente. «He estado pensando mucho sobre nosotros, y creo que deberíamos dar un paso adelante». Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía inquietante. Quería saber más pero temía lo que eso pudiera significar para ambos. La posibilidad de dejar atrás todo lo conocido era aterradora pero también liberadora. «No sé si estoy lista para eso», respondí honestamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su intensa mirada. «Entiendo tus dudas», dijo suavemente mientras tomaba mi mano nuevamente entre las suyas. «Pero hay algo especial aquí». El silencio se instaló entre nosotros mientras buscábamos las palabras adecuadas para expresar lo inefable, la conexión profunda e inexplicable que habíamos creado pese a las circunstancias adversas. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, pasos apresurados acercándose rápidamente por el sendero del jardín. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a mi esposo aparecer por la senda cubierta de hojas secas. Su expresión era una mezcla de confusión y sorpresa al encontrarme allí con él. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos recorrían nuestra escena, yo junto al desconocido, tomados de la mano en aquel banco del parque donde tantas veces había soñado estar sola o incluso acompañada por alguien diferente. Pero nunca así. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme aunque temblorosa, rompiendo el hechizo del momento y devolviéndonos brutalmente a la realidad presente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras miraba entre él y el desconocido. Sabía perfectamente lo que significaría esta confrontación para todos nosotros, especialmente para mí. La elección ya no era solo mía, ahora dependía también de ellos dos y sus reacciones ante esta revelación inesperada e inevitablemente dolorosa. El silencio se hizo pesado como plomo mientras preparaba mis respuestas ante lo inminente. ¿Habría alguna manera de salir ilesa? ¿Podría salvar algo? Todo dependía ahora del próximo movimiento.